Imagina que alguien te dijera que el matrimonio es la clave para convertirte en un hombre de verdad, un símbolo de estabilidad, respeto y una vida construida sobre bases sólidas. Pero para un número cada vez mayor de hombres, esta promesa no es más que una ilusión. En lugar de satisfacción, lo que muchos encuentran es un camino lleno de deudas, ansiedad e irónicamente soledad después de un divorcio doloroso. ¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué tantos dicen no al altar? La respuesta puede sorprender. Hoy en día, el 57% de los hombres menores de 35 años dicen que no tienen intención de casarse. Más de la mitad. Una cifra que se ha triplicado desde 1990. Esta no es una generación que quiera vivir en casa de sus padres, comiendo pizza fría y jugando sin parar. No es miedo a la responsabilidad ni a crecer. Hay algo más profundo en juego, el contrato llamado matrimonio ha cambiado y los hombres finalmente han leído la letra pequeña. Han analizado las condiciones y para muchos la respuesta es clara, gracias, pero no gracias. No estoy aquí para menospreciar el amor. El amor es hermoso, poderoso, lo que da sentido a la vida. Encontrar una conexión profunda y construir un futuro juntos es el sueño de muchos. Pero el matrimonio de hoy no se trata solo de ese vínculo emocional. Es un acuerdo complejo, una fusión legal con graves consecuencias financieras y personales. Dependiendo de dónde vivas, tus circunstancias e incluso el juez que elijas, puede parecer una lotería en la que solo ganas y lo pierdes todo. Es una apuesta de alto riesgo. Exploremos 9 razones, crudas y sin filtros, por las que tantos hombres le están dando la espalda al matrimonio. No se trata de casos aislados ni de denuncias infundadas. Se trata de tendencias respaldadas por datos y experiencias reales, y no muestran signos de desaceleración. Primero, el abismo financiero. Para muchos el matrimonio ha pasado de ser una sociedad económica a una pesadilla. Los números son aterradores. Un divorcio impugnado cuesta, en promedio, más de $15,000 solo en honorarios legales. Esto es solo el comienzo. Agregue pagos de pensión alimenticia que pueden durar décadas y la pérdida de la mitad de sus activos en un solo año. Si un hombre dirige un negocio, años de arduo trabajo pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasa con los acuerdos prenupciales? En teoría deberían solucionarlo. En la práctica, los tribunales pueden anularlos por considerarlos injustos o desproporcionados. Un juez puede decidir que el acuerdo es excesivamente favorable a una de las partes y listo, las protecciones que creía tener desaparecen. Tomemos el caso de Jeff Bezos. El hombre más rico del mundo perdió $38.000 millones en un acuerdo. Si el sistema puede arruinar a un multimillonario, ¿qué nos queda al resto de nosotros? No es avaricia. Es gestión de riesgos. Cuando el precio del fracaso, incluso uno amistoso, es la ruina financiera, elegir no casarse comienza a parecer no un egoísmo sino una autoconservación. En segundo lugar, la pérdida de libertad. A la mayoría de los hombres les gusta la idea de construir una vida con alguien. Compañerismo, experiencias compartidas, intimidad. Pero lo que muchos temen es firmar un cheque en blanco para renunciar a su identidad. El matrimonio añade una gruesa capa de decisiones conjuntas a casi todo, dónde vivir, cómo gastar el dinero, opciones de vida. Y esto se extiende hasta los detalles más banales, quién consigue la plaza de aparcamiento, a qué familia visitar en las fiestas, qué series ver por la noche. Parece una tontería, pero estas pequeñas negociaciones constantes erosionan el sentimiento de autonomía. Un estudio de la Universidad de Missouri reveló que en menos de 2 años de matrimonio, los hombres reportan una caída del 21% en su percepción de libertad personal. No es egoísmo. Es una necesidad humana básica, la capacidad de decidir por uno mismo. Este sentimiento de asfixia, de tener que rendir cuentas de cada elección, alimenta el famoso "me siento atrapado". Y seamos honestos, la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Si las posibilidades de perder la libertad son altas, ¿por qué arriesgarse? Muchos prefieren mantener su independencia en lugar de vivir bajo el peso de una apuesta incierta. En tercer lugar, la falta de respeto. Un matrimonio sin sexo se trata como una broma en las comedias, pero deja de ser divertido cuando lo experimentas. Es una realidad dolorosa para muchos hombres y, a menudo, un síntoma de un problema mayor, la falta de respeto.
Una investigación del Instituto Kinsey muestra que la frecuencia sexual cae un 45% durante el primer año de matrimonio y continúa disminuyendo. Pero no se trata solo de sexo. Se trata de sentirse visto, valorado, deseado. Mientras tanto, el Instituto Gottman señala que el 70% de los hombres divorciados reportaron sentirse irrespetados en los últimos 3 años de matrimonio. Una cifra alarmante. Muchos sienten que, en última instancia, el matrimonio se ha convertido en un juego en el que las reglas cambian sin previo aviso y ellos siempre pierden. Asumir el papel de niño problemático en la dinámica de la relación. Y cuando un hombre siente que por mucho que se esfuerce nunca alcanza las expectativas invisibles, el cansancio se convierte en resignación. ¿Por qué seguir invirtiendo energía en algo que parece una prueba interminable, donde las reglas cambian en cada ronda y nunca se alcanza el premio? La verdad es que muchos hombres no huyen de la responsabilidad, huyen del sentimiento de que no importa cuánto hagan, nunca será suficiente. Y cuando la asociación se convierte en un campo minado de acusaciones tácitas, donde cada paso puede interpretarse como un error, la solución más lógica es simplemente no jugar. Después de todo, ¿quién en su sano juicio firmaría un contrato sabiendo que, incluso si cumpliera con todas las cláusulas, seguiría siendo considerado en mora? Y aquí está el detalle que pocos discuten: esta dinámica no solo es agotadora, es deshumanizante. Cuando un hombre es reducido a una lista de tareas por completar, cuando su presencia se tolera solo mientras sea útil, cuando su voz se escucha solo si se alinea con el guión esperado, deja de ser un socio y se convierte en un empleado. Y los empleados, por muy dedicados que sean, no se quedan donde no son valorados. Renuncian. El problema no es la división de tareas en sí, sino la forma en que se impone, como si su esfuerzo fuera un favor, no un aporte. Como si tu participación fuera un plus y no una parte esencial de la ecuación. Y cuando el peso de la organización, la anticipación y el manejo emocional cae desproporcionadamente de un lado, el otro termina sintiéndose como un invitado en su propia vida, siempre un paso atrás, siempre un detalle olvidado, siempre un error esperando a suceder. La solución no es exigir que los hombres se esfuercen más, sino reconocer que la asociación solo funciona cuando ambos hombres se sienten vistos, no solo como proveedores o ejecutores, sino como seres humanos con sus propias necesidades, límites y aspiraciones. Cuando la balanza se inclina demasiado hacia un lado, el equilibrio se rompe. Y hoy en día los hombres eligen no mantener el equilibrio en una cuerda floja que solo los lleva al agotamiento. Si alguna vez te has sentido así, como si siempre estuvieras un paso atrás, como si lo mejor de ti nunca fuera suficiente, sabes de lo que estoy hablando. No es pereza. No es falta de amor. Es autoconservación. Y en un mundo donde las relaciones son cada vez más transaccionales, donde el amor se mide en productividad y la intimidad en desempeño, optar por no participar puede ser la decisión más racional de todas. ¿Y por qué alguien firmaría un contrato sabiendo desde el principio que las cláusulas están escritas en su contra? ¿Por qué someterse a un juego donde se ignoran sus victorias, se devalúan sus esfuerzos y se absorbe su energía mental por exigencias invisibles pero implacables? Para muchos hombres, evitar el matrimonio no es cobardía, es una estrategia. Es reconocer que en un sistema donde el amor se ha convertido en moneda de cambio y la lealtad se mide en sacrificios unilaterales, negarse a unirse puede ser la decisión más inteligente que jamás hayan tomado. Y aquí está la incómoda verdad que nadie quiere admitir: la vida de soltero hoy ya no es un plan B. Es un plan A viable, próspero y, en muchos casos, mucho más ventajoso. Los números no mienten. Los hombres solteros y sin hijos de unos 30 años no solo ahorran más, ahorran casi el doble que sus pares casados, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Esa no es una pequeña diferencia. Es una montaña de libertad financiera. Viajan más, reportan niveles de estrés significativamente más bajos y, sorprendentemente, van al gimnasio constantemente. Mientras tanto, el hombre casado se encuentra a menudo atrapado en el papel de motor financiero del hogar, con sus ingresos discrecionales menguándose con cada cuenta compartida, con cada compromiso que no elige, con cada decisión que ya no es suya únicamente. Y no nos equivoquemos, la vida de soltero nunca ha sido tan cómoda. Compañía. Solo un clic en una aplicación de citas. Comidas. Entregado en tu puerta en minutos. Entretenimiento. Catálogos infinitos de series, películas y podcast. Socialización.
Ligas deportivas mixtas, grupos de interés, eventos culturales. El matrimonio alguna vez fue la única forma socialmente aceptable de tener relaciones sexuales regulares, comidas calientes y un mínimo de respeto. Hoy puedes obtener la mitad de eso con una suscripción a Amazon, un perfil pulido de Tinder y una clase de baile. Ya no es necesario un contrato de por vida para tener lo que la modernidad ofrece a pedido. Los beneficios percibidos del matrimonio simplemente no han seguido el ritmo de la comodidad y libertad que ofrece la vida de soltero. Y cuando las alternativas son tan atractivas, ¿por qué apegarse a un modelo que parece cada vez más obsoleto? Si asiente con la cabeza en señal de acuerdo, o incluso en desacuerdo vehemente, sepa que no está solo. La conversación sobre las relaciones modernas debe ser honesta, cruda y sin filtros. Y si desea continuar siguiéndonos, asegúrese de unirse a esta discusión. Las historias que compartimos aquí no son para agradar, sino para hacerte pensar. Y hablando de sistemas obsoletos, prepárense, el siguiente punto es uno de los más frustrantes para cualquier hombre que se haya detenido a analizar los riesgos reales del matrimonio. El derecho de familia, en muchos sentidos, parece haberse detenido en el tiempo. Es un marco legal que aún opera sobre premisas de los años 50, como si las mujeres no tuvieran carreras, como si los hombres no fueran capaces de cuidar de sus propios hijos, como si la igualdad económica y de género fuera una ficción. Las fórmulas de manutención de los hijos, por ejemplo, a menudo suponen que una mujer no puede mantenerse a sí misma, independientemente de su educación o de sus ingresos potenciales. La custodia de los hijos, aunque ha evolucionado, todavía tiende a favorecer a la madre como principal cuidadora, incluso cuando el padre está dispuesto y es capaz de compartir las responsabilidades por igual. ¿Y lo más aterrador? En casos de violencia doméstica, algunos estatutos permiten que un hombre sea expulsado de su propia casa basándose en una simple acusación, incluso antes de que se haya completado cualquier proceso legal. La carga de la prueba, en muchos casos, parece absurdamente desequilibrada. Las reformas en estas áreas son lentas, casi glaciales, incapaces de seguir el ritmo de los cambios culturales. Mientras el código legal no se actualiza, los hombres están expuestos a historias de terror, historias de padres que lo perdieron todo, sus hogares, sus ahorros, sus hijos, su reputación en batallas legales interminables y desiguales. Para ellos el matrimonio no es solo una apuesta. Es una ruleta rusa con 5 balas en el tambor. No es necesario ser misógino para escapar de estas probabilidades. Solo necesitas saber hacer matemáticas y tener un mínimo de instinto de conservación. ¿Por qué ofrecerse como voluntario para un sistema que parece tan claramente manipulado en su contra? Y hay más, el matrimonio requiere una reinvención de la identidad que muchos hombres simplemente no están dispuestos a hacer. Si te casas joven, te verás presionado a asumir el papel de esposo y proveedor incluso antes de descubrir quién eres realmente. Todavía estás explorando tus pasiones, tu carrera, tu individualidad y, de repente, necesitas encajar en un molde que no elegiste. Si lo dejas para más tarde a los 35 o 40 años, ya has construido una vida, una rutina, gustos, hábitos, una silla que se amolda perfectamente a tu cuerpo. Has cultivado una identidad, aficiones, un ritmo propio. Y luego el matrimonio te pide que renuncies a todo eso. Te conviertes en marido, proveedor, coadministrador del presupuesto familiar. Se espera que su individualidad se disuelva en una identidad conjunta, como si se tratara de una fusión corporativa mal planificada, donde al final, su empresa, su esencia, puede terminar siendo absorbida y desapareciendo. Rechazar el altar, en este contexto, no es miedo al compromiso. Es negarse a apostar el yo que finalmente aprendió a gustarle en una narrativa que tal vez no tenga un final feliz. Es proteger la identidad que has construido con tanto esfuerzo, asegurando que no sea sacrificada en el altar de la tradición. Porque al final del día, lo que está en juego no es solo una relación, es tu propia existencia como individuo. Entonces, ¿dónde nos deja esto? El mensaje central es claro, el amor sigue siendo el objetivo. El deseo de conexión, asociación e intimidad no ha desaparecido. El problema no es el sentimiento sino el contrato. Lo que se está cuestionando es la institución del matrimonio, con todos sus riesgos inherentes y estructuras obsoletas. Hasta que no ofrezcas las mismas protecciones legales, la misma flexibilidad emocional y el mismo respeto cultural que exiges de los hombres, no esperes que digan sí sin dudarlo. No es cinismo. Es pragmatismo. Si estás en un matrimonio feliz,
lucha para mantenerlo justo, equilibrado y agradable. Comunicarse, respetar la autonomía de cada uno, invertir en esta asociación. Si tienes dudas, sopesando los pros y los contras, hazlo con los ojos bien abiertos. Comprenda los riesgos, estudie las implicaciones y tome la decisión que tenga sentido para usted. Y si eres uno de los millones de hombres que en silencio eligieron la vida de soltero con todas sus libertades y oportunidades, debes saber una cosa: no eres inmaduro, no eres egoísta y ciertamente no estás solo. Simplemente estás leyendo el entorno, analizando los datos y tomando una decisión racional para tu propio bienestar. Gracias por mirar. Manténgase fuerte, siga aprendiendo y sobre todo, mantenga altos sus estándares y sus responsabilidades bajo control.